Una mujer lavaba ropa ajena por 50 pesos al día. Dormía en un cuarto prestado. Comía una vez al día. Y todos la miraban con lástima. Pero 5 años después, esa misma mujer tiene su propia empresa de limpieza. Emplea a 30 personas y maneja contratos millonarios. Esta historia de perseverancia y fe te mostrará que Dios puede sacarte de donde nadie te valora y ponerte donde todos te respetan. Patricia tenía 35 años y era invisible. Invisible para los que pasaban a su lado en la calle. Invisible para las familias ricas donde trabajaba limpiando. Incluso para ella misma cuando se miraba al espejo. Cada mañana, a las 5 a.m., Patricia se levantaba de un pequeño cuarto que rentaba en la azotea de un edificio viejo. No era realmente un cuarto. Era un espacio de 2 por 3 metros con paredes de lámina y techo que goteaba cuando llovía. Pero era lo único que podía pagar. Patricia trabajaba como empleada doméstica. Lavaba ropa, limpiaba baños, trapeaba pisos, cocinaba. Todo por 50 pesos al día. Algunas familias le pagaban bien. Otras la trataban mal. «Patricia, esto está sucio. Límpiala otra vez», le decían con desprecio. Ella nunca respondía. Solo bajaba la cabeza y volvía a limpiar. Comía una vez al día, generalmente un taco de frijoles que compraba en la esquina. El resto del dinero lo guardaba en una lata de galletas escondida debajo de su balcón. Los fines de semana, mientras otras personas descansaban, Patricia trabajaba aún más. Lavaba ropa de 5 familias diferentes, cargando las bolsas pesadas de una casa a otra bajo el sol. Sus manos estaban ásperas, agrietadas por el jabón y el cloro. Su espalda dolía constantemente, pero nunca se quejaba. Una tarde, mientras lavaba ropa en la azotea donde vivía, una vecina la vio y le dijo con lástima: «Ay, Patricia, pobre de ti, toda tu vida vas a estar así». Esas palabras se clavaron en su corazón como espinas. Esa noche, arrodillada en su pequeño cuarto, Patricia lloró. Pero no de autocompasión. Lloró de determinación. «Dios», susurró mirando el techo de lámina, «no quiero ser pobre toda mi vida. No quiero que me miren con lástima. Dame una oportunidad. Enséñame el camino». Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. Una semilla de esperanza comenzó a crecer en medio de la pobreza. Lo que Patricia no sabía era que Dios estaba a punto de responder esa oración de una manera que nadie, ni siquiera ella, podía imaginar. Al día siguiente, mientras Patricia limpiaba la casa de la señora Marta, una mujer adinerada, escuchó una conversación. La señora Marta hablaba por teléfono furiosa. «No puede ser. ¿Cómo que la empresa de limpieza canceló? Tengo un evento importante mañana en mi oficina. ¿Quién va a limpiar?». Patricia escuchó atenta mientras seguía trapeando. Cuando la señora colgó, visiblemente estresada, Patricia se acercó tímidamente. «Disculpe, señora Marta, ¿yo puedo limpiar su oficina?». La miró sorprendida. «¿Tú? Patricia, es una oficina grande. Son 3 pisos». «Puedo hacerlo. Traeré ayuda. Le cobraré menos que la empresa». La señora Marta dudó unos segundos, pero no tenía opción. «Está bien, pero tiene que quedar impecable. Te pagaré 800 pesos». Patricia casi se desmaya. 800 pesos. Eso era más de 2 semanas de trabajo normal. Esa noche, Patricia llamó a 3 amigas que también trabajaban limpiando casas. «Necesito su ayuda.
Les pegaré 150 pesos a cada una. Es un trabajo grande. Las 3 aceptaron. Al día siguiente, las 4 mujeres limpiaron esa oficina como nunca nadie había limpiado nada. Desde las 6 a.m. hasta las 8 p.m. Cada ventana brillaba, cada piso relucía, cada baño estaba impecable. Cuando la señora Marta llegó a inspeccionar, se quedó boquiabierta. «Patricia, esto está increíble. Mejor que la empresa que contraté antes». Le pagó los 800 pesos y le dio 200 más de propina. «Si conoces a alguien más que necesite servicio de limpieza, dime», dijo Patricia con valentía. La señora Marta sonrió. «Déjame hacer unas llamadas». Una semana después, Patricia tenía 3 contratos más. Oficinas pequeñas, pero eran contratos. Y en ese momento, algo hizo clic en su mente. «Puedo hacer esto más grande». Tomó la lata de galletas donde guardaba sus ahorros. Tenía 2.500 pesos. Y con esos 2.500 pesos, Patricia decidió hacer algo que todos consideraban una locura: empezar su propia empresa de limpieza. Los primeros meses fueron brutales. Patricia usó sus ahorros para comprar escobas, trapeadores, cubetas, productos de limpieza. Mandó hacer 50 tarjetas de presentación en una imprenta barata. Limpieza Patricia, servicio profesional. Repartió esas tarjetas en oficinas, edificios, negocios. La mayoría la ignoraba. Pero de cada 20 tarjetas, una persona llamaba. Lentamente, muy lentamente, comenzó a tener más clientes. Contrató a 2 amigas más, luego a 3, después a 5. Trabajaba 16 horas al día. Coordinaba trabajos, compraba materiales, supervisaba calidad, cobraba, pagaba a sus empleadas. Dormía solo 4 horas, comía mientras trabajaba. Pero nunca se rindió. Hubo días en que un cliente cancelaba y no tenía dinero para pagar a su equipo. Entonces ella no comía ese día para poder pagarles. Hubo semanas en que llovía y no había trabajo. Entonces Patricia tocaba puertas ofreciendo sus servicios hasta que alguien aceptaba. Un año después, tenía 10 empleadas y 15 contratos fijos. 2 años después, tenía 20 empleadas y contratos con empresas medianas. 3 años después, rentó una pequeña oficina y compró una camioneta usada. 4 años después, tenía 30 empleadas, uniformes con el logo de su empresa y contratos con hoteles y corporativos. Y en el 5.º año, algo extraordinario sucedió. Una empresa multinacional la contrató para limpiar sus 5 sucursales en la ciudad. Un contrato de 80,000 pesos al mes. Cuando Patricia firmó ese contrato, se encerró en el baño de su oficina y lloró. Recordó ese cuarto de lámina en la azotea. Recordó los 50 pesos al día. Recordó cuando la vecina le dijo: «Pobre de ti». Y recordó la oración que había hecho 5 años atrás: «Dios, dame una oportunidad». Dios no solo le había dado una oportunidad, le había dado un milagro. Hoy, Patricia tiene 40 años. Su empresa, Limpieza Patricia, emplea a 30 personas, todas mujeres que, como ella, necesitaban una oportunidad.
Tiene contratos con 40 empresas. Factura más de 200,000 pesos al mes. Ya no vive en un cuarto de lámina. Tiene su propia casa, pequeña, pero digna. Pero lo más importante, ya no es invisible. Nunca olvidaré de dónde vengo, dice ella. Por eso contrato mujeres que otros no contratan. Mujeres pobres, madres solteras, mujeres mayores. Porque yo sé lo que se siente ser rechazada. La perseverancia no es solo trabajar duro. Es seguir trabajando cuando nadie cree en ti, ni siquiera tú mismo. Un mensaje para ti. Si hoy estás limpiando casas ajenas, si te pagan poco, si todos te miran con lástima, escucha esto. Tu presente no define tu futuro. Patricia lavaba ropa por 50 pesos. Hoy maneja una empresa de 200,000 pesos al mes. No fue suerte, fue perseverancia, fue fe. Fue levantarse cada día aunque todo doliera. No importa dónde estés hoy, importa hacia dónde vas. Dios no mira tu cuenta bancaria, mira tu corazón. Y cuando Él ve un corazón dispuesto a trabajar, a perseverar, a no rendirse, Él abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Los mismos que hoy te miran con lástima, mañana te mirarán con respeto. Los mismos que hoy te ignoran, mañana querrán trabajar contigo. Tu historia no termina en la pobreza, apenas comienza. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que está luchando en silencio. Suscríbete a Bajo su Cuidado y activa la campanita para más testimonios que te recordarán que nunca, nunca te rindas. Que Dios bendiga tu esfuerzo, que Él multiplique tu trabajo y que el mundo vea que quien persevera con fe siempre llega a la cima. Amén.